Bienvenidos una vez más a nuestro rincón favorito para desgranar los romances que nos cautivan. Y estoy súper emocionado de estar con ustedes hoy porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado rondando en la mente de muchos, un tema que huele a segundas oportunidades, a chispa que se reaviva y a esa magia que solo algunos pueden crear juntos. Hoy vamos a hablar de Demet y Can, y la posibilidad, ojo, la asterisco posibilidad de que su amor tenga una segunda oportunidad para revivir su pasión. ¿Suena jugoso? Pues agárrense que esto se pone bueno. Y si aún no son parte de esta comunidad que vibra con estas historias, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan nada. Ustedes saben que en el mundo de las celebridades, las relaciones van y vienen, pero hay algunas que dejan una huella imborrable en nuestros corazones. Y la de Demet y Can es sin duda una de ellas. Desde que los vimos juntos por primera vez, hubo algo, una conexión especial, una química palpable que traspasaba la pantalla y nos hacía soñar. ¿Recuerdan esa época? Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que interactuaban, parecía que estaban viviendo su propia novela. Y nosotros como espectadores, nos enamoramos de ellos como pareja, de esa energía que desprendían. La pantalla se encendía con cada escena compartida, cada gesto, cada palabra. Era esa magia etérea que solo se produce cuando dos almas realmente se entienden y se atraen. Pero como en muchas historias de amor, hubo un punto de inflexión. Las cosas se complicaron, las presiones de la fama, quizás diferencias personales, quién sabe exactamente los motivos, pero terminaron separándose. Y la noticia nos cayó como un jarro de agua fría a muchos, ¿verdad? Sentimos esa decepción, esa sensación de que algo valioso se había perdido. Se hablaba mucho, se especulaba, y la verdad es que nos quedamos con esa espinita clavada, pensando si realmente se había acabado todo para ellos. El silencio que siguió a su ruptura fue ensordecedor, alimentando aún más los rumores y las preguntas sin respuesta. Sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone interesante, la vida a veces nos sorprende. Y en el mundo del espectáculo, las reconciliaciones son tan comunes como las alfombras rojas. La cuestión es, ¿hay indicios de que Demet y Can estén en ese camino? ¿Estamos ante la posibilidad de una verdadera segunda oportunidad para revivir esa pasión que tanto admirábamos? El susurro de una reconciliación ha estado presente en el aire durante un tiempo, y cada vez se vuelve más fuerte. Vamos a analizarlo. Últimamente hemos visto señales, pequeñas pinceladas que nos hacen levantar la ceja y pensar, aquí hay algo. No digo que tengamos confirmación oficial, ojo. Todavía no estamos en ese punto. Pero la intuición nos dice que algo se está moviendo. Por ejemplo, han notado que han vuelto a interactuar en redes sociales. Al principio eran solo likes, comentarios muy genéricos, casi como si intentaran mantener una distancia prudente. Pero poco a poco esos comentarios se han vuelto más personales, más cómplices. Se lanzan indirectas, se recuerdan momentos, y eso, queridos amigos, para quienes conocemos un poquito este mundillo, no es casualidad. Es como si estuvieran enviando mensajes codificados, solo descifrables para aquellos que conocen su historia. Y no solo son las redes sociales. También han sido vistos en los mismos eventos, a veces incluso compartiendo mesa, o intercambiando miradas que parecen decir mucho más de lo que las palabras pueden expresar. Hay un refrán que dice, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en el caso de Demet y Can, parece que esas cenizas no solo quedan, sino que están empezando a avivar una nueva llama. Los encuentros fortuitos en eventos sociales, las sonrisas que parecen un poco más largas de lo normal, las fotos en las que sus rostros parecen iluminarse al verse, todo suma. Son pequeñas piezas de un rompecabezas que unidas, comienzan a formar una imagen muy sugerente. Pero, ¿qué significa realmente una segunda oportunidad para una pareja como ellos? No se trata solo de volver a estar juntos por estar. Se trata de aprender de los errores del pasado, de haber madurado, de entenderse mejor. Si realmente están considerando darle una nueva oportunidad a su relación, espero que lo hagan desde la perspectiva de haber crecido individualmente y como pareja. Porque una reconciliación sin ese crecimiento es como intentar reconstruir una casa sobre cimientos débiles. La verdadera prueba de fuego no es volver a estar juntos, sino construir algo más fuerte y resiliente sobre la experiencia vivida. Pensemos en lo que hace especial a Demet y Can. No era solo su atractivo físico, que es innegable. Era la forma en que se complementaban.
Demet con su energía vibrante, su alegría contagiosa, y Can con su bueno, su misterio, su profundidad, esa calma que parecía equilibrar a Demet. Se veían como dos piezas de un rompecabezas que encajaban perfectamente. Y cuando esa conexión se rompe, se siente una pérdida en el aire, ¿verdad? Era esa dualidad, ese equilibrio perfecto entre la efervescencia y la serenidad, lo que cautivaba a tantos. Uno despertaba al otro y ambos juntos creaban una sinergia única. Imaginen la presión que deben sentir. El público está observando, esperando, deseando que vuelvan. A veces esa expectativa puede ser abrumadora. Pero por otro lado, también puede ser un motor. Puede ser ese empujón que necesitan para superar obstáculos y recordarse por qué se enamoraron en primer lugar. La presión mediática es una espada de doble filo. Puede aplastar, pero también puede ser el combustible para reavivar las brasas del amor, impulsándolos a demostrar que lo suyo es de verdad. Además, es importante recordar que no toda la información que llega a nosotros es real. Los medios de comunicación, las redes sociales, a veces crean narrativas que no se corresponden con la realidad. Sin embargo, cuando vemos una y otra vez señales consistentes, cuando las interacciones se vuelven más frecuentes y significativas, es difícil ignorarlo. La suma de pequeños detalles, de gestos sutiles, de miradas compartidas, comienza a pintar un cuadro más allá de la simple especulación. Son pequeños chispazos que encienden la esperanza. Yo creo que más allá de si vuelven o no, lo importante es que ellos, como individuos, estén bien y felices. Pero para nosotros como fans, como seguidores de sus historias, la idea de verlos juntos de nuevo, quizás con una perspectiva renovada, es emocionante. Imaginen las nuevas anécdotas, las nuevas canciones de amor, las nuevas colaboraciones que podrían surgir de una relación fortalecida. Una segunda oportunidad no significa volver al principio, sino empezar un nuevo capítulo, más sabio y profundo. ¿Y qué elementos podrían ser clave para que esta segunda oportunidad sea un éxito? Primero, comunicación. Fundamental. Si se han dado cuenta de que hubo fallos en su comunicación en el pasado, este es el momento de trabajar en ello. Entenderse, escucharse, expresar necesidades y expectativas de forma clara y respetuosa. Sin comunicación, cualquier relación está destinada a flaquear. Segundo, espacio. A veces, cuando una pareja se separa, la distancia física y emocional puede ser lo que les permita ver las cosas con más claridad. Y si ahora están volviendo a conectar, es importante que lo hagan a su propio ritmo, sin sentirse presionados. Permitir que la relación respire y evolucione de forma natural, sin forzar las cosas, es crucial. Tercero, perdón. El perdón, tanto hacia el otro como hacia uno mismo, es liberador. Si hay resentimientos del pasado, es crucial abordarlos y dejarlos ir para poder construir un futuro juntos. Las cargas del pasado pueden ser el lastre que impida avanzar. Soltarlas es liberador y esencial. Y cuarto, amor. Al final del día, todo se resume en eso. Si el amor sigue ahí, latente, esperando una oportunidad para florecer de nuevo, entonces tienen una base sólida sobre la cual construir. Y creo que a juzgar por las señales, ese amor, esa chispa, podría estar más viva que nunca. Ese sentimiento profundo, esa conexión que trasciende la lógica, es el motor que puede impulsar cualquier reconciliación. Pensemos en otras parejas famosas que han tenido segundas oportunidades exitosas. A veces, esas relaciones se vuelven más fuertes porque han pasado por el fuego y han salido fortalecidas. Han aprendido a valorar lo que tienen, a no darlo por sentado. Y esa madurez es un ingrediente esencial para cualquier relación a largo plazo. Son como metales que, tras ser forjados, se vuelven más resistentes y valiosos. Entonces, ¿qué es lo que realmente anhelamos como público cuando vemos estas posibilidades? Anhelamos la confirmación de que el amor verdadero puede superar obstáculos, que las segundas oportunidades no son solo un cliché, sino una realidad posible. Anhelamos ver a dos personas que se aman y se entienden, que vuelven a encontrar esa conexión mágica que nos hizo creer en ellos en primer lugar. Es la esperanza de que el amor, en su forma más pura y resiliente, puede prevalecer. Las redes sociales nos dan pequeñas migas de pan, pistas que alimentan nuestra imaginación y nuestros deseos. Y mientras más vemos a Demet y Can interactuar de forma positiva, más crece la esperanza de que esta vez sea diferente. Que esta vez, la pasión que una vez brilló con tanta intensidad, pueda ser reavivada, fortalecida y duradera.
Es como ver crecer una flor que parecía marchita, pero que con el cuidado y la luz adecuada, vuelve a florecer con más fuerza y belleza. Así que mientras esperamos a que las aguas se calmen y quizás surja una declaración oficial, o simplemente sigamos observando esas sutiles pero significativas interacciones, lo que sí podemos hacer es enviarle toda nuestra buena energía a Demet y Can. Desearles lo mejor, tanto en sus carreras como en sus vidas personales. Y si deciden emprender juntos este camino de una segunda oportunidad, desearles que encuentren esa felicidad y esa pasión renovada que tanto merecen. El apoyo de sus seguidores puede ser un bálsamo, una fuerza positiva que los impulse en este posible nuevo comienzo. Porque al final del día, estas historias nos inspiran. Nos recuerdan que el amor es un viaje a veces con desvíos, a veces con obstáculos, pero siempre con la posibilidad de encontrar el camino de regreso. Y la historia de Demet y Can, con todos sus altibajos, nos ha mantenido expectantes, soñando con un posible final feliz. Son un recordatorio de la complejidad y la belleza de las relaciones humanas, y de la perseverancia del corazón. En resumen, hemos explorado las señales, las esperanzas y las posibilidades que rodean a Demet y Can y la idea de una segunda oportunidad para su amor. Hemos hablado de la química que los hizo destacar, de las dificultades que pudieron haber enfrentado, y de los elementos clave que podrían hacer que esta vez sea la definitiva. Y aunque no tenemos todas las respuestas, la intriga y la emoción están a flor de piel. El misterio persiste, pero la esperanza de un reencuentro feliz es palpable. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Demet y Can deberían darse una segunda oportunidad? ¿Qué señales han notado ustedes? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Vuestra opinión es la pieza que falta para completar este rompecabezas. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha hecho reflexionar, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos que también son fans de estas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.